Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 12 de julio, momento de dar inicio a la transmisión del webinario denominado Estilos de Dirección. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, quien les agradece la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Se encuentra conmigo el profesor Alejandro Fuente Ortiz, especialista de Findes en el área de desarrollo organizacional, quien cuenta con una licenciatura en psicología, estudios de posgrado en psicoterapia educativa y maestría en habilidades directivas, así como con diversos cursos y diplomados en materia de desarrollo organizacional. Actualmente es consultor y asesor en desarrollo humano y organizacional para empresas e instituciones del sector público y privado a nivel nacional e internacional, con una experiencia de más de 20 años como catedrático en diferentes universidades nacionales y extranjeras en los programas de licenciatura y de posgrado. Antes de ceder la palabra a Alejandro, les invito a que formulen sus preguntas, nos den sus sugerencias y comentarios, pues al término de la plática tendremos algunos minutos para poderlas atender. Alejandro, buenas tardes, podemos iniciar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinario de estilos de liderazgo. Vamos a revisar algunos puntos en especial. Bueno, podemos iniciar con la pregunta de qué es el liderazgo y ahí me remitiré a algunas referencias. El diccionario de la lengua española dice que es persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora. Entonces ahí tenemos una primera definición que nos habla de elementos que para un líder son fundamentales, que es justamente el tener un grupo de seguidores. Esa es una característica fundamental a contemplar. El grupo de seguidores es fundamental, si no, pues no sería un líder, ¿no? Sería un llanero solitario. Vamos al diccionario de las ciencias de la conducta. Este lo define como las cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos. Bueno, aquí ya vemos algunos otros temas como la personalidad, las capacidades. Nuevamente podemos retomar la parte de guía, que está muy vinculado a uno de los estilos con los que vamos a trabajar, que es la visión. La guía, normalmente las visiones y las guías tienen que ver con el futuro, ¿no? Sigue uno a alguien que sabe a dónde va o que cree saber a dónde va. Otro elemento es el control de los individuos. Entonces los estilos de liderazgo y el liderazgo conlleva, pues sí, efectivamente, generar cierto control, nada más que vamos a ver de a qué nos referimos con este control. Cuando se busca empezar a analizar y a revisar las competencias o la competencia laboral, esto es una manera estructurada en donde una organización tiene claro que ese comportamiento pues, se necesita desarrollar y tenemos que revisar algunos aspectos. La competencia de liderazgo, las capacidades, dice capacidad de guiar, nuevamente, de motivar, que estos son un tema también muy importante, alentar, que sería un sinónimo y muy aplicado en el liderazgo, involucrar, otra de las palabras clave, comprometer el accionar propio, así como el de otros, el de los equipos de trabajo, dice, de acuerdo a la visión, misión, objetivos y metas de la organización. Entonces, si quisiéramos evaluar el liderazgo, pues algunos de estos puntos se deben de cumplir objetivamente y a lo largo de un tiempo, pues podemos identificar si se tiene la competencia o hay que desarrollar la competencia. Bueno, sin más preámbulos, el liderazgo como tal en nuestro país, pues ha dejado de ser una característica que sea exclusiva de altos directivos. Cada vez se busca más el desarrollo del liderazgo
para que a su vez formen a otros líderes, que ese es un tema muy importante. Entonces, y lo podemos ver en las elecciones, ¿no? Tema vigente, actual. O sea, nos hace falta, o cada vez más necesitamos, demandamos de líderes en cualquier ámbito, ¿no? Como un tema, pues, de este momento, de estos días. Bueno, el estudio de los estilos de liderazgo, la manera de abordarlo es a través de características puras de cada estilo. Eso facilita cosas, porque si lo hacemos tomando de cada uno de los estilos puede ser un tanto confuso y ese no sería el objetivo. Entonces, la mejor forma de abordarlo es a través de tener las características de cada estilo, que eso es lo que vamos a revisar en un momento más. Y bueno, todos los estilos de liderazgo demandan en mayor o en menor medida cierto grado de experiencia técnica en el líder. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente, pues, las habilidades técnicas, el expertise que tiene cada uno de nosotros, se vuelven importantes para ciertos estilos de liderazgo. Y para algunos otros que revisaremos son fundamentales. Ahorita iremos más allá. Bueno, el estudio del liderazgo tiene muchos antecedentes. Quisiera el día de hoy retomar uno que vale la pena porque es lo más moderno con lo que se está trabajando, a pesar de que el autor ya tiene muchos siglos. William Shakespeare fue un personaje, un escritor inglés, abordó muchas temáticas, muchas obras que tiene muy interesantes, pero hablando del liderazgo, que tiene varios, ¿no? Hablando del liderazgo, es lo más, podemos decir, lo más reciente, lo más novedoso en el mercado. De hecho, en Inglaterra, uno de los tataranietos del escritor está, y en una de las casas de Shakespeare, de William, están impartiendo cursos de liderazgo basado en las obras de su tatarabuelo. Entonces, aquí en México lo hacen varias personas. Uno muy recomendable es Martín Casillas, que también quisiera abrir el paréntesis. Es un autor que habla sobre Shakespeare, pero ha hecho como una adaptación de sus obras, entonces se pueden conseguir en cualquier librería las obras de Martín Casillas, refiriéndose a las obras de Shakespeare, incluso con un lenguaje un poco más moderno, ¿no? Respetando la esencia fundamentalmente. Pero ahí tenemos varias obras que son importantes. Bueno, en ese sentido, hay tres que yo quiero recomendar que hablan del liderazgo, de un liderazgo positivo, porque también hay otras obras de Shakespeare, como Macbeth o como Hamlet, que hablan más de un liderazgo, podemos decir, un poquito más vengativo, más de rencor, más de vengarse de cosas. Pero tres obras que recomiendo ampliamente, algunas están hechas película. La primera se llama Enrique V, que es una batalla histórica. O sea, Shakespeare no inventó nada, sino lo que hace es retomar el hecho histórico. Y bueno, por supuesto, lo novela, pues eso lo hace maravillosamente, o lo hizo maravillosamente. La película se puede conseguir, el libro, pero la película se consigue de manera fácil. La segunda obra se llama La Tempestad, que es una obra que se ha puesto aquí en teatro. López Tarso la llegó a poner hace unos 2 o 3 años aproximadamente. Y tenemos la tercera, que es una obra, es una película también, digo, está basada en el personaje histórico Julio César. Está la película, que es con Marlon Brando, bueno, un actor ya viejo, los más jóvenes a lo mejor no lo ubican, pero es un actor que tuvo mucha presencia. Entonces, estas tres obras las recomiendo ampliamente, como para entrar al tema del liderazgo desde una perspectiva muy novelada. Muy bien, bueno, pues entremos a los estilos de liderazgo. Son 6, que es lo que vamos a estar revisando. Rápidamente los pongo en contexto. El visionario es aquel que moviliza a la gente en pos de una visión. Hay que recordar que una visión se construye o se constituye por algunos aspectos. Por ejemplo, una visión debe ser de futuro, debe ser positivo. Ese futuro no queremos estar peor de como estamos. Debe ser compartida, debe ser amplia y detallada y debe implicar un reto, ¿no? Son las características que se
que se proponen para construir una visión. Tenemos el afiliador, aquel que crea vínculos emocionales y armonía, ¿no? El que afilia, el que es un líder que se preocupa por el equipo. Tenemos al formador, que desarrolla a la gente para el futuro. Este es un estilo que yo en lo particular en la consultoría y en la impartición de los módulos, de los cursos, constantemente les recomiendo. Es fundamental. Un líder que está pensando en alguien que lo va a sustituir, pues tiene que formar necesariamente. Yo diría que es un estilo obligado a desarrollar. Repito, cada estilo lo vamos a revisar de manera pura. En la vida real no existe alguien que tenga un solo estilo, ni hay un solo estilo que resuelva todos los problemas. Depende de las circunstancias y del equipo. Ok, nos vamos al cuarto, que es el democrático, aquel que construye consensos vía participación. Ahorita estaremos viendo las características. El marcapasos es el quinto, esperan excelencia y autodirección. Y el sexto es el coercitivo, que demanda inmediato y estricto cumplimiento. Quiero aclarar, todos los estilos son necesarios dependiendo de las circunstancias, ¿vale? Más, algunos tienen algunos impactos. Vámonos al primero. Los vamos a revisar todos, los 6, con parámetros, ciertos parámetros, y las características en cada uno de ellos. Voy a abocarme a esto. Tenemos el primero, la manera de operar, eso quiere decir modus operandi del líder. Del visionario hace avanzar a la gente sobre los sueños compartidos. Normalmente una visión se construye hacia futuro, qué queremos ser como país, como nación, qué queremos ser como empresa, ¿no? O sea, qué se quiere lograr. Eso habla mucho en la película esta que les señalo de Enrique V. Por supuesto, ahí era una guerra y había que ganarla, un trono. El siguiente parámetro es el estilo en una frase. Nos ayuda mucho el fraseo, ¿no? El escribir cada estilo. Del visionario, si pudiera escribirlo, dirían: vengan conmigo, acompáñenme a esta aventura, acompáñenme a esto que quiero conseguir. Las competencias de inteligencia emocional, esto se refiere a 5 grandes competencias, rápidamente las señalo: autoconocimiento, autocontrol, motivación, empatía y habilidades sociales, como liderazgo, como trabajo en equipo, como influencia, comunicación. Todas esas son las competencias. Bueno, las que en este estilo aplican es autoconfianza, empatía y cataliza cambios. O sea, quiere decir que si está planteando el futuro, está pensando en mejoras, está pensando en hacer cosas diferentes. El siguiente parámetro es cuándo funciona mejor en alguna empresa o en alguna institución. Bueno, cuando los cambios en esa empresa o institución requieren una nueva visión o se necesita una guía clara, este estilo, el visionario, es muy atractivo, es muy importante y cumple perfectamente, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de este estilo. Steve Jobs era un líder visionario, Bill Gates era un líder visionario, incluso puedo decir que hasta Kennedy, ¿no? Ahorita a lo mejor hablé de puros americanos, pero Kennedy cuando plantea llevar al hombre a la luna, ¿no? Lo plantea con una clara visión. Entonces eran estos estilos que se podían aplicar. No eran los únicos que tenían, por supuesto, ¿no? Lo estamos revisando de manera pura. Y este estilo, cómo impacta el clima organizacional, se dice que marcadamente positivo, porque es alguien, ¿no?, que está proponiendo cosas interesantes, que hace que la gente se emocione. Entonces, este estilo es marcadamente positivo en el clima organizacional. Funcionan muy bien en ese sentido. Nos vamos al segundo, modus operandi. El afiliador crea armonía al conectar a las personas entre sí, construye vínculos emocionales. ¿Qué quiere decir? Pues que este es el que de alguna manera utiliza o está más vinculado a las emociones, es el que utiliza más la inteligencia emocional. No quiere decir que sea el más efectivo, quiere decir que está como muy volcado hacia la gente. El estilo en una frase, este líder dice cosas como: mi gente es primero, ¿no? Mi equipo, es alguien como que está pensando en que a lo mejor la gente se tiene que quedar a trabajar hoy un poco más tarde, y bueno, está pensando ya en pedirles unas tortas, en algo. O sea, está como muy preocupado porque la gente realmente se sienta a gusto, pero el objetivo sería no nada más que se sienta a gusto, sino que verdaderamente pues sea productiva. Las competencias de inteligencia emocional: empatía, por supuesto. O sea, la empatía siempre es referida a otra persona, nunca a nosotros como tal. Fuertes lealtades, construye relaciones, y la comunicación podemos decir que son sus fortalezas.
¿Cuándo funciona mejor en una empresa? Cuando hay que corregir desavenencias en un equipo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, queremos integrar a los equipos, este estilo, el afiliador, trabaja muy bien. Cuando hay que motivar a la gente en momentos de éxito o reforzar las conexiones emocionales de la integración, de ser partícipe de un equipo. Y el impacto en el clima institucional es muy positivo, ¿vale? Más adelante voy a hablar ventajas y desventajas, ahorita nada más las características. El formador, que es el tercer estilo de los que estamos proponiendo, su modo de operar es desarrolla a la gente para el futuro, o sea, está pensando en las habilidades que tendrá que desarrollar la gente para el futuro. Perdón, el estilo en una frase, prueba esto, inténtalo de esta forma. O sea, es como este maestro que a lo mejor hemos tenido en algún momento de la vida. Competencias de inteligencia emocional, bueno, por supuesto, desarrollo de otros, la empatía y la autoconciencia. O sea, es alguien que nos hace reflexionar en cosas. ¿Cuándo funciona mejor en la empresa? Cuando hay que ayudar a alguien a mejorar su desempeño y desarrollar fortalezas a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que eventualmente el formador funciona muy bien en el mediano y largo plazo. En el corto plazo no da buenos resultados, porque requeriríamos de otro estilo. Aunque enseña, sí requeriría de otro estilo. Y tiene un impacto positivo en el clima organizacional. Nos vamos rápidamente al cuarto, es el democrático, la manera de operar es forja consensos vía participación. Aquí hago un pequeño paréntesis porque vale la pena señalarlo. ¿Qué es un consenso? Un consenso es una técnica que debemos o que requerimos utilizar. El consenso es esta técnica que permite que todo mundo dé su opinión, o sea, escuchamos a todos, lo cual después se toma la decisión, pero ya que escuchemos las voces de todos, que es distinto a la votación no necesariamente expreso mis ideas, sino es la mayoría la que gana, pero la minoría puede quedarse insatisfecha. Entonces, el consenso tiene una limitante. Esto es importante porque la voy a retomar más adelante. La limitante del consenso como técnica es el tiempo. Consume tiempo porque hay que escuchar a las personas y por ahí tenemos a alguien que le guste apoderarse del micrófono como yo se podrán imaginar, pues entonces consume tiempo y eso eventualmente bajo circunstancias de apremio no funciona bien el consenso, pero es una técnica muy importante. Competencias de inteligencia emocional, bueno, perdón, el estilo de una frase, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿No? Ahí el democrático ayuda mucho. Competencias de inteligencia emocional, colaboración, por supuesto, líder de equipo y comunicación. ¿Cuándo funciona bien? Cuando hay que tejer consensos, lograr ideas de personal valioso, porque si el personal es problemático, utilizaremos otro estilo, ¿ok? Y tiene un impacto positivo en el clima institucional. Nos vamos al quinto, marcapasos o ejemplarizante, la manera de operar de este líder, de este estilo, fija niveles de desempeño con alta exigencia. Y el estilo en una frase, haz ahora como yo lo hago. ¿Esto qué quiere decir? Que eventualmente este estilo conlleva el desarrollar también el formador, porque estamos enseñando, nos estamos diciendo cómo tienen que hacer las cosas. Competencias de inteligencia emocional, concientización, impulso al logro e iniciativa. ¿Cuándo funciona mejor en una institución? Fíjense, cuando hay que lograr resultados rápidamente con personal o con equipos de alta motivación y muy competentes. Este estilo funciona muy bien con gente competente. Voy a poner un ejemplo que seguramente varios de ustedes han visto. Hay una serie en la televisión, creo que todavía sale, una serie que era el Doctor House. Bueno, él era un estilo marcapasos, era coercitivo y era formador, porque dependía de gente que estaba por abajo de él. Digo, él era un experto y aquí aprovecho para hablar justamente de la experiencia. Si quieres utilizar el marcapasos o el siguiente, que es el coercitivo del que vamos a hablar, sí demanda que tengas cierto grado de experiencia, si no, no funcionan. Te conviertes en un tirano. ¿No sé? ¿Ok? Bueno, entonces, competencias de inteligencia emocional, señalo, concientización, impulso al logro, iniciativa. ¿Cuándo funciona mejor? Cuando hay que desarrollar rápidamente resultados. Ahora, ¿cómo afecta este estilo al clima organizacional? Dice, a menudo negativo porque no se aplica de manera adecuada. Entonces, ser un tirano todo el tiempo no es recomendable. Incluso tenemos aspectos, ¿no? Nos decía
Confucio nos decía, Lao Tse nos hablaba, ¿no? Como en tiempos de paz no puedes ser tirano, en tiempos de guerra se vale, pero en tiempos de paz no, entonces quiere decir que no todo el tiempo estás en guerra, entonces no lo utilices de manera permanente, porque entonces tendrá un impacto negativo. Sexto y último, coercitivo, manera de operar, demanda inmediato cumplimiento, el estilo en una frase, haz lo que te digo. Competencias de inteligencia emocional, impulso al logro, iniciativa y autocontrol, muy parecido al marcapasos. Al igual que el marcapasos, este exige que seas experto, que tengas un grado muy alto de conocimiento, si no la gente no te va a respetar y no te va a seguir. ¿Cuándo funciona mejor una institución? A diferencia del marcapasos, en una crisis, para revertir situaciones negativas y con personal problemático. Impacto global en el clima institucional, a menudo negativo porque se emplea mal. O sea, hay que saber cuándo utilizarlo, no todo el tiempo. Ay, es que a mí me gusta ser coercitivo. Sí, pero te desgastas y no vale la pena. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí revisamos los 6 estilos. Vamos a ver ahora ventajas y desventajas. Los primeros 4 estilos de los que hablé tienen un impacto en el clima organizacional de manera positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que aprovecharlo para sacarle jugo, para mejorar procesos, para hacer cambios que son realmente interesantes. Vámonos al visionario. Dices, bueno, en casi toda circunstancia, en especial si hay que definir un rumbo faltante, porque la proyección de la visión. Pero puede fallar si la gente tiene más experiencias y conocimientos que el líder o llega a caer en minuciosidades, porque bueno, si eres visionario, estás viendo como la gran fotografía, pues no caigas en estas minuciosidades. Entonces ya vemos que tiene ventajas y tiene sus desventajas. Afiliador, particularmente bueno cuando hay que construir espíritu de equipo, lograr armonía y elevar su moral. Pero su enfoque en la gente puede no incluir ni inducir mejoras. Conviene intercalarlo estrechamente con el visionario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de repente, imaginen si pudiéramos nada más ser afiliadores, si se nos pasa la mano, pues entonces nos convertimos como en el maestro barco de la secundaria, ¿no? O sea, el que nos tolera todo, nos permite todo, y es muy padre, pero la productividad, quién sabe para dónde se va. Vámonos al tercero, formador o coach, muy útil con subordinados conscientes de sus limitaciones y debilidades. Esto quiere decir que para el problemático no lo voy a utilizar, ¿sale? Dice, pero ineficaz cuando estos se resisten a aprender o cambiar. Entonces, si alguien se resiste a aprender o a cambiar eso, pues realmente no me está dando resultados en el corto plazo. Mediano y largo plazo, el formador es excelente. Vamos al cuarto, el democrático. Bueno, si el líder duda sobre el rumbo a seguir y necesita ideas y guías de parte de sus subordinados competentes, pero ineficaz en un momento de crisis o emergencia en el que no hay tiempo para lograr consensos, de la técnica que hablábamos hace un momento. Entonces, si hay que tomar una decisión rápida, el democrático no es lo más adecuado. Me sirven otros estilos. El democrático no. Eventualmente se puede ver limitado. Vámonos ahora al quinto y sexto. Tenemos el marcapasos y el coercitivo. Dice, si se emplean mal, son los estilos que pueden dañar la creación de un clima institucional a mediano y largo plazo. Si todo además está pautado por el líder, trabajar como a él le gusta y no como más conviene a la institución, pues entonces nos desgastamos. Y también se puede inhibir la capacidad de aprendizaje institucional, fomentando rigidez, ¿no? Que eso quiere decir anquilosamiento, en un mundo que cambia cada vez más rápido. Entonces, pues, esa rigidez no obedece. Dice, sin embargo, ambos estilos pueden ser funcionales en momentos críticos que deba sortear la institución o algunos de sus sectores. Marcapasos o ejemplarizante. Cuando se tienen que cumplir con plazos estrictos o resultados de alta calidad, el personal es competente, talentoso y altamente automotivado. Entonces, el estilo marcapasos es muy útil. Coercitivo en situaciones de crisis o cambios radicales con personal problemático o si es imprescindible quebrar prácticas fracasadas o en una tragedia o peligro inminente. Entonces, imagínense que estamos en la cubierta del Titanic, se está yendo de lado, pues no podemos salir con consensos, ¿no? Con el estilo, el líder democrático. Tenemos que tomar decisiones, directivas claras, contundentes, y eso, por eso el fraseo que señalábamos, ¿no? Se vuelve muy, muy importante. Muy bien. Bueno, ya acercándonos a nuestro resumen,
Según estudios, hay varios, por ejemplo, tenemos el liderazgo situacional, basado en toda una teoría, de uno de los representantes más importantes es Water, me fue ahorita el nombre, ay, se me fue el nombre, ahorita viene. Bueno, en este estilo, en esta teoría, lo que se sugiere es que hay tres condiciones para enfrentar un liderazgo situacional. Uno, el estilo del líder, sus características. Dos, el equipo, el grupo, las características que tiene el grupo. Y tres, la situación en la que nos encontramos. Entonces, esos tres son los que marcan claramente qué estilo es el que daría mejores resultados. Entonces, a mayor cantidad de estilos, mejores resultados, sin lugar a dudas. Perfectamente pues demostrado. El entorno social posmoderno de rápido cambio requiere una gran flexibilidad y eso nos obliga a desarrollar una capacidad de adaptación a esas circunstancias. Insisto, no siempre las circunstancias son las mismas, ni la gente tampoco. Los líderes que son alternativamente visionarios, afiliativos, formadores y democráticos son los que logran los mejores climas organizacionales. Esto quiere decir que la gente se siente bien, se siente a gusto, puede haber mucho reto, puede haber mucho trabajo, pero se sienten a gusto, hay como reconocimiento a la gente, no sienten que hay un tirano atrás de ellos. Moverse de un estilo a otro depende de las circunstancias, como lo señalaba, momentos, resultados a lograr y recursos disponibles en cada ocasión. No siempre tenemos todos los recursos. Y del buen tino del líder y de su habilidad perceptiva, hablando de la percepción, para aplicar el estilo más adecuado pues a la circunstancia que se nos vaya presentando. Entonces, podemos ir concluyendo que podemos identificar algunos de estos estilos en nosotros, a eso le llamamos zonas, ¿no? De preferencia, pero hay otros estilos que a lo mejor no me gustan o siento que no van con mi personalidad, pero eventualmente me pueden dar resultados. Eso entonces conlleva a que alguien que quiere desarrollarse como líder, pues tendría que empezar a identificar estos estilos y empezar a ponerlos en la práctica, porque solamente la práctica es la que nos puede desarrollar esa habilidad, esa destreza. Y eso requiere, pues sí, un tiempo, porque no toda la gente es hábil, no toda la gente tiene las mismas destrezas. Y prácticamente podemos decir que nos estamos concluyendo. Alejandro, muchas gracias. Vamos a dar pie a contestar las preguntas que nos hacen los participantes. Jorge Mondragón, buenas tardes, Jorge. Jorge nos pregunta, ¿hasta qué grado un líder nace o hasta qué grado se hace? Ok, ha sido como una eterna pregunta, ha sido motivo también de estudios de muchas universidades, desafortunadamente, muchas universidades americanas, le han apostado a este tipo de estudios y se han preguntado y han trabajado qué es primero, ¿no? Si el líder nace o se hace. Sin lugar a dudas, hay muchas personas que nacen con cualidades de líder, lo podemos ver desde la tierna infancia, ¿no? Como hay niños que mueven al pelotón y tienen seguidores y hacen cosas. Y tenemos la otra posición que es, me puedo hacer, sí, sin lugar a dudas. De hecho, los estudios de liderazgo conllevan eso y tenemos muchas referencias de gente que sin tener quizás las cualidades, las fue desarrollando y eso refuerza y conlleva que un líder se puede hacer, si es que no nació, ¿no? Ya que tenemos opciones. Gracias, Alejandro. Rosalinda Reyes nos pregunta, ¿cómo influye la edad del líder y la edad de los subordinados? Ok, es una pregunta muy interesante. Puede haber líderes, y de hecho los vemos, líderes muy jóvenes, o sea, gente que puede influir, que esa es una de las características indiscutibles del liderazgo. La influencia
es la característica casi por excelencia de un líder. ¿Qué quiere decir? Que la persona que tiene la capacidad de convencer a alguien más, no de manipular, son cosas distintas, de convencer, ese es un líder. Y hay gente joven que tiene estas cualidades. Entonces, ahora, que sea joven y que tenga colaboradores más grandes es un tema importante porque algunas veces los colaboradores que tienen más años o más edad o más experiencia, pues van a cuestionar a la gente joven que llega. Es algo muy natural y normal en el mundo, ¿no? Como este chamaco o esta chamaca, ¿no? Me va a enseñar a mí cosas. Pero alguien joven que persevere y que empiece a desarrollar y a reconocer y a pulir su capacidad de influencia, que esa es fundamental para ser líder, entonces va a poder convencer a través del ejemplo. Ahora, eso típicamente lleva un tiempo, ¿vale? No necesariamente la sabiduría, la edad es el que nos hace líderes. Hay una película que recomiendo, que vale la pena, se llama El pasante de moda, con Robert De Niro y Anne Hathaway, una actriz. Interesante la película. Y ahí les plantea cómo ella siendo la dueña, pues eventualmente le empieza a hacer caso a su pasante, ¿no? Una gente más grande que ella, y entonces, pues a través de sabiduría, a través de paciencia, de ser flexible, de que empiece a generar equilibrios en su vida, pues le va enseñando cosas, lo cual te hablaría de un estilo formador y de un estilo visionario en ese sentido. Entonces, la edad no necesariamente tiene que ser algo que obstaculice. El que es líder va a perseverar, pese a quien le pese, y va a hacer cosas. Sí. Gracias, Alejandro. Tenemos la pregunta de Francisco Mendoza. Francisco, buenas tardes. Gracias. Para una dirección de finanzas, ¿qué tipo de liderazgo son necesarios desarrollar? Ok, también buena pregunta. Bueno, para finanzas se requiere eventualmente cierta visión, la planeación como de las cosas que pueden estar pasando. Te hablaría de alguien eventualmente que sea un tanto marcapasos, pero no porque se convierta en un cliché, sino porque eventualmente hay que tomar ciertas decisiones, aunque las va a tomar el líder, por supuesto. Entonces, un marcapasos se aconseja, y un formador, eventualmente, pues estaríamos buscando que la gente fuera aprendiendo ciertas cosas. No todo lo tiene que hacer el líder, porque el líder tiene seguidores, y no, entonces, o sea, no puede haber un líder sin seguidores, sería una contradicción. Y un líder tiene que delegar, que ese es otro tema del que hablaremos en algún otro webinario, pero la delegación es fundamental. Entonces, un líder que no delega, pues no es líder, ¿no? Gracias, Alejandro. Tenemos la participación de Viridiana Sánchez. Gracias, Viridiana. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra capacidad de persuasión y de influencia en los demás? Bueno, primero conociéndote, hay un autor que se apellida Kennedy, de nombre Gavin Kennedy, y él da una definición muy interesante de lo que es influencia. Dice, influencia es la capacidad de afectar pensamientos, sentimientos y conductas de personas sobre las que no tenemos autoridad formal y que tienen la capacidad de afectarme. ¿Qué quiere decir eso? Más o en menos palabras, quiere decir que el que es líder puede influenciar al jerárquico arriba de él en la estructura, o sea, en pocas palabras, a tu jefe o al jefe de tu jefe. Ahora, hay que convencer, la característica fundamental es cuando podemos dar evidencias y convencer con esas evidencias. La influencia requiere eso. Hace un momento decía que era distinto influir que manipular. La manipulación implica engaño, y el engaño tiene una vida corta. El convencimiento, o sea, la influencia, tiene una vida larga. Ahora, algo que quiero aclarar, la habilidad, la que sea, como en este caso la influencia, no tiene moral. La moral está en las personas. Entonces puedo utilizar la influencia para algo negativo. Voy a poner un ejemplo. Si quiero utilizar la habilidad para manejar, la puedo utilizar para cometer un atraco o para llevar a los niños a la iglesia. Entonces, la habilidad depende de las personas. No hay una habilidad mala o una habilidad buena. Cómo lo utilizan las personas es el criterio y es la ética. Entonces, la influencia es esa herramienta fundamental que requiere el líder. De verdad, si empezamos a influir, a convencer a las personas de nuestras ideas,
Entonces, y la gente nos hace caso, tienes mucho potencial para ser líder. Esa es la mejor forma de descubrir. Entonces, uno es convencer a la gente que hagan lo que tú quieres, pero no nomás porque se te antoje egoístamente, sino cómo convences a tu jefe, incluso voy a hacer puede parecer como gracioso, pero cómo convences a tu jefe de que te suba el sueldo y cuánto quieres que te suba y cuándo quieres que se cumpla esto. Como tú no tienes control sobre tercera persona, tienes que convencerlo de que es la mejor opción que te sube el sueldo. Eso hace un líder, cuando convence y puede influir a otros. Alejandro, muchas gracias. Tenemos la pregunta de Jorge García. Jorge, muchas gracias. Un líder necesita estar motivado. ¿Cómo se mantienen los líderes a sí mismos motivados? Bueno, cuando hablamos de actitud, si nos vamos al origen, al diccionario, dice más o menos la definición del diccionario, la actitud, dice, la actitud debe surgir de manera voluntaria. Entonces quiere decir que la motivación es voluntaria, porque cuando hablamos de problema de actitud es un tema de motivación. Entonces, ¿cómo puede motivarse el líder cuando siente que tiene control sobre ciertas cosas de su vida? La gente que tiene la sensación de que tiene control sobre su vida, se refuerza su autoestima, y si se refuerza la autoestima, se avienta a hacer cosas, a poner negocios, a emprender ideas, proyectos, a vender ideas. Entonces, una de las claves es empezar a elevar la autoestima. ¿Y cómo elevo la autoestima? Porque sería la siguiente pregunta, cuando siento que tengo control de mi vida. O sea, que los otros no controlan mi vida, sino la controlo yo. No significa que yo controlo a otros, eso no es posible. Ni yo ni alguien más me puede controlar, sino que tengo control de mi vida. Es ¿dónde quiero estar en el 2025? ¿Ganando qué? ¿Haciendo qué? Eso, utilizando el estilo visionario, proyecta a alguien en el futuro. Las visiones tienen que ser positivas. Entonces, ¿qué quiero estar haciendo en el 2025? ¿Haciendo qué? Teniendo mi propio negocio. Y algunos me pueden decir, pues no sé, siento que no tengo control de mi vida. Entonces, pero eso es un mal planteamiento, porque tú controlas tu vida, no lo pueden controlar terceras personas. Tú controlas tu vida, lo que quieres hacer. Y entonces eso se proyecta, y a futuro a eso le llamamos metas. Alguien que cumple sus metas tiene mucha pasta de ser líder. Alejandro, muchas gracias. Tenemos la pregunta de Laura Sánchez. Buenas tardes, Laura. Dice Laura, yo he trabajado en diferentes empresas, y han sido muchas, y en todos los casos los líderes que conozco son envidiosos, velan por sus propios intereses. No ponen los intereses de los demás por delante. ¿Qué opina? Bueno, que el líder necesita, el verdadero líder, ¿eh? Esto es importante porque lo van a empezar a visualizar, lo van a empezar a visualizar a sus jefes. La jerarquía no me hace líder, porque hay gente que no tiene la jerarquía, que no tiene el puesto y influye. Entonces, pues las personas que quieren manipular, o que quieren egoístamente colgarse todas las medallas, no son líderes, sin lugar a dudas, no lo son. Un líder es aquel que puede reconocer a su gente. Como estamos revisando los estilos los revisamos de manera pura, vemos las características. Entonces, alguien que es egoísta, lo más seguro es que no sea un líder, sino de verdad no está pensando ni en nosotros, porque ser líder no es un asunto egocéntrico. La autoestima alta no es ser egocéntrico, más bien te hablaría de alguien inseguro. Gracias, Alejandro. ¿En qué modo ve usted que las nuevas tecnologías afectarán el liderazgo y a los líderes? Bueno, es una muy buena pregunta. Bueno, pues sí, la tecnología en el entorno en donde nos estamos moviendo, pues cada vez va a demandar para ciertas funciones, para ciertas áreas, para ciertas empresas o giros, un trabajo quizás a la distancia, ¿no? O sea, ¿cómo puedo controlar a alguien que trabaja en Centroamérica, o que trabaja en el interior de la República? Pues tiene que ser a distancia, y tiene que ser a través de estas tecnologías. Bueno, pues Skype como una de ellas. Hay muchas organizaciones con las que he trabajado en donde WhatsApp, verdaderamente, donde no hay señal, la utilizan perfectamente. Entonces,
Estas son apoyos para el líder, no sustituye al líder. Esto es bien importante. Son formas en donde el líder puede apoyar y quizás empezar a combinar algunos de estos temas. Por ejemplo, si alguien puede, con todos estos temas de la inseguridad, de la contaminación, del tráfico, pues a lo mejor se hace factible que para ciertas funciones la gente trabaje desde su casa. Entonces, ¿cómo garantizar que la gente está trabajando en lo que dice o en lo que se supone que tiene que estar trabajando y no está chacoteando o no está viendo una serie de Netflix a las 11 de la mañana, ¿no? Sino te habla de responsabilidad. Ahora, esto requiere, sí, eventualmente darle capacitación a la gente que va a trabajar en home office, ¿no? Que va a trabajar desde su casa. Pero el líder tiene que ser un aliado de la tecnología. Insisto, la tecnología por la tecnología misma no. Hay que pensar los procesos y las mejoras y qué cosas se pueden hacer a la distancia. Gracias, Alejandro. Rosalinda Rojas, buenas tardes, gracias por su participación. ¿Cómo se debe lidiar con jefes que no son líderes, ni visionarios, ni éticos, pero por alguna razón no se moverán a pesar de ello? Híjole, bueno, es una pregunta frecuente y sí conlleva que pues uno eventualmente pueda influir, pueda cambiar. ¿Cuál es la mejor forma de influir a alguien cuando le podemos dar evidencias? Y esas evidencias se vuelven útiles, a eso le llamamos pues lo concreto, ¿no? Si digo que hay cierto proceso que nos es muy complicado, muy costoso o muy repetitivo o tenemos muchos errores, necesitamos sacar como la evidencia de la repetición y proponerle ideas al jefe. Aquí va una recomendación. Nunca llegues con una idea. Si llegas con una idea, este tipo de jefe te la va a botar, te va a batear con toda idea. Tú llega por lo menos con 3, y esto es bien importante. Si el cerebro cree que ha encontrado una solución, deja de pensar en posibles soluciones. Entonces, llega, piensa, por eso no todo el mundo puede ser líder. ¿Cómo puedes proponerles sugerencias? Y esto es lo bien importante, hay que tomarlo en cuenta. La mejor idea, tu mejor idea, o la que tú crees que es la que soluciona, no la lances primero, esa lánzala en tercer lugar. Entonces, primero, avienta las 2 primeras ideas que pueda batearte tu jefe. La tercera, incluso hasta se ha podido comprobar que la gente se siente como culpable de que ya te batié 3 ideas, pues la tercera, que es la buena, es la que podría ser que aceptara tu jefe. Ahora, ahí pues hay un tema de inseguridad de parte de estas personas que dices que son o jefes, ¿no? Y que no son, por supuesto, líderes, que tienden más al egoísmo, o que tienden pues a lastimar a la gente, ¿no? Gracias, Alejandro. Tenemos la pregunta de Jorge. Buen día. Buenas tardes, Jorge. Jorge nos pregunta, ¿cuál es la principal falla de un líder? La principal falla de un líder, pues es más bien el líder inefectivo, ¿no? O sea, el líder que no puede resolver cosas y que eventualmente, pues, no te resuelve asuntos, que se paraliza o que espera consultarlo con alguien más. O sea, es alguien que va a dilatar cosas. Ahora, no se trata de ser intempestivo o impetuoso y contestar a la primera, por supuesto que no. ¿Cuándo contestas a la primera? Con el estilo marcapasos, cuando hay un peligro inminente o una crisis. Cuando hay tiempos límite, utilizas marcapasos, pero la característica es que el marcapasos requiere de gente talentosa, de un buen equipo, de gente de alto desempeño, gente que quiera hacer cosas. Entonces, ya me doy cuenta de que o marcapasos o coercitivo son estilos que podemos utilizar dependiendo de las circunstancias. ¿Sale? Gracias, Alejandro. Antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 19 de julio a las 18 horas abordaremos el tema programación neurolingüística, realidad y representación mental. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 44 minutos del día 12 de julio. Damos por concluido la transmisión de este webinario. Gracias y hasta luego.